Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023. En materia internacional, las notas más destacadas tienen que ver primero con Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron hoy miércoles que el número de combatientes rusos liquidados desde que inició la invasión desatada a finales de febrero, el 24 de febrero del año 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha superado el umbral de los 200.000, cifra muy superior a la reconocida por Moscú. El Estado Mayor del Ejército ucraniano dijo en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que alrededor de 200.590 personas han sido liquidadas, incluidos 610 en los combates registrados durante las últimas 24 horas que tienen a la ciudad de Bakhmut como epicentro. Asimismo, el reporte precisa que desde el inicio de los ataques han sido destruidos 3.771 carros de combate, 3.166 sistemas de artillería, 318 sistemas de defensa antiaérea, 308 aviones, 294 helicópteros, 2.748 drones, 982 misiles de crucero, 18 embarcaciones, 6.067 vehículos y tanques de combustible y 417 piezas de equipamiento especial. Además, según el jefe de la Dirección Principal de la Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el general de división Kirilo Budanov, el potencial ofensivo, oigan bien, de las fuerzas rusas está completamente agotado. Ahora tienen un serio potencial de defensa. Es cierto, construyeron una defensa escalonada correcta y poderosa, pero este ya no es el ejército ruso que podría ejecutar operaciones ofensivas serias. Eso es lo que dice Ucrania. Muy bien, por otra parte, en Ecuador hay noticia de última hora. Esta mañana el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aplicó lo que se llama la muerte cruzada. Firmó el decreto con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decreto leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto que apareció publicado este miércoles por la Presidencia de la República. La medida se da un día después de que inició el juicio político al presidente Lasso, acusado por presunta participación en el delito de peculado, señalamientos que han sido rechazados por el mandatario. Esta figura de la muerte cruzada está permitida en la Constitución Política de Ecuador, a diferencia de lo que intentó hacer Pedro Castillo en Perú. Esta figura sí está amparada por la Constitución y establece que se disuelven los poderes mutuamente y por eso hay que convocar a elecciones, tanto legislativas como elecciones para presidente. Muy bien, eso es lo que está sucediendo en Ecuador. Y en Francia, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado ya definitivamente en apelación a 3 años de cárcel, 2 exentos de cumplimiento por un delito de corrupción cometido en el año 2014. La misma pena a la que había sido sentenciado en marzo de 2021 en primera instancia. Sarkozy se convierte así en el primer ex jefe del Estado francés condenado a una pena de prisión efectiva. Sin embargo, no ingresará a prisión porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplirla en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. Muy bien, eso es lo más importante en el plano internacional, Flor. Y tenemos a nuestro primer invitado abriendo el programa porque el tema de la que ahora se ha bautizado como descentralización paralela sigue dando de qué hablar. Ayer nos referimos en la primera parte del programa, Narciso Machuca, bienvenido, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá. No, asesor legal. Asesor legal, muy bien. Decíamos que el diario La Prensa, con su unidad investigativa a cargo estos reportajes, porque hoy hay una segunda entrega de la periodista Sol Lauría, ha destapado una situación que a nosotros, por lo menos, nos parece sumamente irregular. Escandalosa. Escandalosa. Similar a lo que sucedió ya
hace 10 años, precisamente durante la campaña del 2013 y 2014, en donde se destinaron 400 millones de dólares del MEF para las juntas comunales, y eso generó no solo un escándalo, sino unas investigaciones tanto patrimoniales en la jurisdicción de cuentas como penales en la jurisdicción penal. Bienvenido, don Narciso. Gracias, Guido. Gracias, Flor. Buenos días a todos. Mira, yo vengo casi que en defensa del sistema, del sistema de descentralización, del proceso de descentralización propiamente, porque se han estado cometiendo una serie de errores, ya sea por medio de comunicación, ya sea por abogados, etcétera, en donde señalan se han tomado fondos de la descentralización para desviarlo para otras acciones. Y yo debo decir y desmentir eso tajantemente. Los fondos de descentralización no pueden usarse como lo están planteando en los diferentes medios de comunicación, lo están afirmando algunos periodistas. Mira, el fondo... Bueno, con pruebas. Sí, pero el concepto fondo de descentralización, esos fondos no pueden ser utilizados ni desviados porque la ley y el mecanismo no lo permite. Veamos ese tema. Los municipios reciben dos fondos principalmente que son fondos de descentralización. Fondos que vienen provenientes del programa de inversión de obras públicas, que son $110,000 al año, y son los otros son del impuesto de bienes inmuebles. Esos dos fondos son lo que llamamos fondos de descentralización. Veamos cómo funciona. El PIOP se le da $110,000 al año a cada junta comunal y ellos, PIOP, que se llama Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Esos son $110,000 al año. El otro fondo grueso es el fondo IBI, que es el Impuesto de Bienes Inmuebles. En el Impuesto de Bienes Inmuebles para los municipios grandes, como caso Panamá, San Miguelito, el 90% va para la inversión. Y el municipio per se no ve ni un solo centavo de esos 90% porque pero, ese fondo... La ley tampoco permite el peculado, hay control previo para evitar. Sí, por supuesto. Entonces, ese 90% del fondo IBI, ese 90% lo maneja una cuenta en el MEF directamente, ni siquiera en el municipio, lo maneja directamente en el MEF. Y cuando ese municipio termina su proyecto que decidió las comunidades, entonces el MEF puede pagarlo después que la contaduría haga su fiscalización. Pero resulta que están señalando los fondos de la descentralización. Yo no encuentro el motivo por señalar eso, porque equivocadamente se dice fondo de descentralización cuando esos fondos tienen un mecanismo de uso y de poder desembolsarlo muy diferente a lo que se está explicando en los medios de comunicación. El problema creo que está en que si esos otros fondos que están señalando están siendo transferidos por medio de la autoridad de descentralización, lo están equivocadamente confirmando que son fondos de descentralización. Son cosas totalmente diferentes, porque los municipios se alimentan del fondo de descentralización, del impuesto de bienes inmuebles, y la parte que tiene que ver con la inversión, en ningún momento el municipio lo ve, sino cuando el proyecto ya está finalizado, porque el MEF es el que paga directamente. Esto es bueno explicarlo, porque regularmente escuchamos en todos los medios de comunicación, los municipios están recibiendo o están haciendo un mal uso de los fondos de descentralización. No es de los fondos de descentralización. Es posible que el gobierno central haya estado haciendo otras transferencias a las juntas comunales o otras transferencias a algunos sectores de los gobiernos locales, pero no tiene que ver absolutamente nada con la descentralización porque el mecanismo es diferente. Tampoco hemos visto ni con cualquier tipo de fondos, ni con la normal ni con la paralela, mejoras en la calidad de vida de las personas. Sí. Problema. No, Flor, sí ha habido. Si tú puedes ver, en el caso del municipio de Panamá, el San Felipe Neri se reconstruyó con fondos de descentralización. La reconstrucción de calle Uruguay, la de calle Argentina, el estadio Cascarita Tapia que está enfrente de la universidad, todos son fondos de descentralización. ¿Cuánto nos ha costado la descentralización? Bueno, es posible que ha costado bastante porque el impuesto de bienes inmuebles es el que se transfiere al municipio, pero hay más de 20,000 proyectos a nivel nacional que se han estado haciendo en diferentes sectores del país. Y con esos fondos de descentralización, tú puedes encontrar ahora mismo la gran pelea que hay sobre el Parque de Chilibre, que son de fondos de descentralización, o tú puedes ver en el caso, por ejemplo, del estadio de que hay en Juan Díaz, del estadio Roberto Kelly, que son fondos de descentralización. O sea, los fondos de descentralización se han estado utilizando correctamente porque tiene control previo de la Contraloría y tiene control posterior de la Contraloría, y es la comunidad la que decide cómo se va a usar ese fondo. Entonces, decir que los fondos de descentralización están siendo canalizados hacia actividades políticas, yo creo que es equivocado, porque si el gobierno central está dando otros recursos, eso no tiene que ver absolutamente nada con la descentralización.
no tiene que ver con los fondos de impuestos de bienes inmuebles, no tiene que ver con los fondos PIOP, porque esos dos fondos tienen un manual estricto de cómo debe ser manejado su procedimiento. Muy bien, entonces queda claro que los fondos de la descentralización no se pueden usar para propósito distinto para el que están destinados. No puede usar. Lo que se ha denunciado por parte del diario La Prensa específicamente es la existencia de una descentralización paralela que está recibiendo fondos del MEF canalizados para municipios y juntas comunales para utilización en campaña política. Pero Guido, entonces sí, yo entiendo que se utiliza el nombre y eso afecta a los que están al proceso de descentralización, pero es una manera de designarlo porque se está canalizando para los mismos beneficiarios de los fondos de descentralización. Exactamente. Pero yo creo que utilizar la palabra una descentralización paralela tampoco va de acuerdo al concepto. ¿Cómo lo llamaría usted, pues? O una transferencia de especiales, una transferencia de capitales condicionadas. Pero son transferencias especiales, Flor. ¿Por qué? Porque el municipio hace la petición. El Ministerio de Economía y Finanzas con la Asamblea hacen la transferencia. Pero eso no tiene que ver nada ni con descentralización, ni con el método de descentralización, ni con la Ley 37 de descentralización. No tiene que ver absolutamente nada. Entonces pudiéramos decir, esas son transferencias especiales que la ley, mira Guido, en el 236 de la Constitución la ley permite. Sí, ese es el argumento que han dado. Claro, pero aquí de que por la pandemia, sin embargo, han dado más en el año 2022, que ya estábamos en normalidad, que en el año 2021, que estábamos todavía con restricciones de la pandemia. Pero por eso justamente. Pero más allá de ver que no le gusta el nombre. Son transferencias especiales. Bueno, pongámosle normal, lo que quiera, el nombre que quiera. Estamos hablando del fondo. Sí, mira, vamos a verlo por dos puntos de vista. Si nosotros nos vamos a lo que dice la ley, ¿es ilegal que el municipio reciba o que las juntas comunales reciban? No es ilegal. La ley 37 de descentralización, la ley 106, la Constitución permite que el municipio reciba. Yo creo que el cuestionamiento no debe estar en lo que llega al municipio, sino en cómo lo están usando, muy probablemente. Y decir una descentralización paralela, eso no es cierto. El concepto de descentralización no conlleva solamente una transferencia de recursos, conlleva hacer una planificación, conlleva determinar proyectos. ¿Cuál es su opinión de lo publicado? Mira, lo publicado puede ser que en un momento dado el municipio o las juntas comunales hayan recibido un fondo que no esté presupuestado tal vez, y que ese fondo tenga un propósito, porque cuando uno hace la evaluación histórica del país, los municipios han estado recibiendo, igual que las juntas comunales, apoyo de parte del gobierno central. Entonces, yo creo que aquí lo que cabría es analizar cómo es que esa junta comunal tienen que hacer la rendición de cuentas que la misma ley de descentralización y otras leyes como la ley 6 establece que las juntas comunales y los municipios deben rendir cuenta de los recursos que están llevando a cabo. Entonces, esas transferencias especiales, es decir, ¿es una descentralización paralela? No, eso no es cierto. La descentralización, el concepto es una transferencia de competencias, sí, de recursos, pero lleva otro elemento como la planificación y demás. Hasta hoy los municipios han estado recibiendo y las juntas comunales han estado recibiendo cuando se pide justamente para ver proyectos muy puntuales o para en un momento dado hacer una capacitación directamente. En el caso, por ejemplo, de la Autoridad de Descentralización, ellos pueden transferir fondos ajustados a lo que dice la norma actual, pero para acciones muy específicas, pero no tiene que ver necesariamente con descentralización. Te pongo un ejemplo, Frodo. El municipio panameño recibe recursos para subsidios. ¿Esos subsidios son descentralización? No. La Autoridad de Descentralización traslada fondos a los municipios para que en algún momento algunos municipios capaciten. ¿Esos fondos son descentralización? No. Entonces, confundir un poco el término descentralización y que el municipio está usando fondos de descentralización y que hay una descentralización paralela, no. Lo que puede existir en un momento dado serían algunas transferencias especiales que están llegando a las juntas comunales y que esa junta comunal va a tener que explicar cómo es que está haciendo y para qué está haciendo uso. Pero Narciso, según el reportaje de la prensa del día de ayer, los registros a los que tuvo acceso la unidad investigativa de la prensa de la Contraloría con su número de control, el llamado SCAFIT, muestran que son fondos que repartió la Autoridad Nacional de Descentralización a lo largo de 3 años. 202 millones de dólares. Y que en esa repartición lo que se ha señalado es que a pesar de que el 49% de las juntas comunales son del PRD,
recibieron ese 49%, el 74% de los fondos. Es que esa es la vía, Guido. Entonces, esa es la vía. Si tú vas a pedir fondos al gobierno central, al MEF, a la Asamblea, y tú eres parte del gobierno central, la institución que hace el traslado es la autoridad de centralización, porque ella es el enlace que hay entre el municipio, las juntas comunales y el gobierno central. O sea que si hay fondos del MEF, de esos especiales que alegan que para la pandemia, se tramitan a través de la Autoridad Nacional de Descentralización. Todos tienen que tramitarse. Pero no son fondos de la del... No, Pero de entonces, ¿de la dónde vienen descentralización. esos fondos? ¿De qué partida del Estado están siendo transferidos? Eso hay que preguntarle al mismo director de la descentralización de a dónde están sacando esos fondos del Estado, pero todos los fondos que se tramita por medio de la autoridad de descentralización no necesariamente son fondos de la descentralización, porque ellos hacen una serie de transferencias a los municipios condicionadas o de capital, como se llama, y esas transferencias no tienen que ver O con sea, descentralización. en resumen, los fondos del PIOPS y los fondos del IBI no pueden ser destinados para otra cosa que para lo que Exactamente. están previstos en la ley. Exactamente. Y Los otros fondos que se tramitan a través de la autoridad de descentralización son los que están siendo destinados, según la denuncia de la Pero prensa, espérame. para política. Pero espérame, ahí hay otra cosa. El fondo PIOP y fondo IBI son fondos de descentralización. Sí. Hasta ahí estamos claros. Pero el municipio también reciben fondos de subsidios. Son subsidios especiales para mantener la administración. Esos fondos no son de descentralización, son de ayuda. Pero se tramitan a través de la autoridad. Se tramitan a través de la Nacional de autoridad. Descentralización. Y también se tramita a través de la autoridad cualquier ayuda que el municipio pida o las juntas comunales pidan. Pero son situaciones que a veces se confunden y dice, bueno, todo salió de la autoridad, todo de descentralización. No, eso no es correcto. Quizá por eso es que lo bautizaron descentralización paralela. Claro, y decir paralela tampoco, porque el concepto de descentralización conlleva algunos elementos adicionales que en este caso no estamos viendo. Aquí Yo lo que repito, el, estamos nombre, viendo... el problema de fondo no es el nombre. No es el nombre, sí. El problema ¿De de fondo dónde es la sale utilización. plata? ¿De dónde sale la plata y cómo Sí, se utiliza? la Pero utilización. fíjate, Flor, que yo tampoco veo de dónde sale la plata. ¿Cuál es el problema? El problema debe ser en qué se está ¿A dónde usando. va a parar? Claro. Exactamente, en qué se está usando. Porque fíjate, la denuncia de hoy, de la entrega de hoy, es que los 3.3 millones que se le dieron a Capira, no se ven las obras, pero sí se ven muchas vallas de la diputada Claro. Yanivel Ábrego. Entonces el detalle es Entonces, qué estás haciendo con ahí ese el fondo, detalle. en qué lo estás gastando, en qué lo estás invirtiendo, y para eso hay herramientas legales que permiten a cualquier ciudadano exigirle a la autoridad local que rinda cuenta sobre el uso de esos fondos. Y entonces, fíjate, ponen en este momento el panorama de que todos los municipios o las juntas comunales están volando en dinero, pero hay otros municipios, otras juntas comunales que tienen problemas en este momento hasta para pagar la quincena. Y por esto, y aprovechando estos medios, quiero hacer un llamado muy respetuoso al señor Contralor de la República que pueda refrendarle la transferencia al municipio de Changuinola, que está en una situación muy crítica y que está a punto de que sus funcionarios no cobren sus quincenas porque tiene más de 300 días de tener unos escafit para firmar y no ha firmado todavía la Bocas gestión del Toro. en Bueno. Boca del Toro. Curioso, ¿no? Sí. Bocas del Toro, Benicio Robinson. Vamos Bueno. a despedirnos de usted. Tenemos a otra persona, otro invitado en línea y es Serena Bambas, precandidata a representante por la libre postulación, que también tiene algo que aportar en este sentido. Serena, bienvenida. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que estamos en una situación bastante difícil en todos los corregimientos, y eso que San Francisco relativamente no está tan mal, pero yo que estoy caminando todos los días hablando con los residentes, he visto mucha necesidad, así que no me quiero ni imaginar cómo está el interior. Repetidas veces, muchos residentes mencionan que van a las juntas comunales, específicamente voy a hablar de San Francisco, y se les reitera que no hay dinero, que no pueden recibir apoyo o que solamente reciben apoyo las personas que son cercanas a las personas que trabajan en la Junta Comunal. Y esto no solamente se ve desde ahora, esto se ve desde hace mucho tiempo. Muchas necesidades existen en la comunidad donde se pueden utilizar estos fondos para reparar parques, para que los niños puedan jugar, muchos proyectos necesarios para la tercera edad, que también es una ciudadanía bastante olvidada. Hay muchas cosas que hacer que se pueden hacer con estos fondos y todos los días sale un escándalo nuevo. Y como panameños ya nos hemos acostumbrado a que pasen los escándalos y después sigue el día siguiente otra situación. Pero no podemos dejar a un lado que este dinero es del pueblo panameño, es de nosotros pagamos los impuestos y no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Respecto a los mecanismos de solicitud de información, evidentemente están ahí, pero las juntas comunales a veces se reservan o dan, se puede decir, información a medias.
porque eso nos ha sucedido a nosotros los precandidatos por la ley de postulación a representante, que prácticamente nos los desglosan de una manera muy mala, para no decir paupérrima, y lo que queremos reiterar es que aquí hay muchas necesidades y que los fondos tienen que ser utilizados para la descentralización correcta, porque el fondo o el propósito de la centralización es mejorar la calidad de vida de todos los residentes. Entonces es un llamado de atención a las personas que vienen las elecciones, ya están todos los políticos buscando votos, y que es hora de exigirles y que cuando vayan a tocar la puerta para preguntar por el voto o para que voten por ellos, les pregunten directamente dónde está el dinero. Porque yo creo que hace falta que seamos más frontales con ellos, que no solamente estemos como tomando, que no se tomen fotos o lo reciban en su casa. Es hora, como dice el buen panameño, de frentear a los políticos y preguntarles, porque para ver si en algo les da vergüenza. Yo considero que es un tiempo muy crítico y sobre todo las juntas comunales tienen que ayudar a los residentes, tienen que ayudar a los corregimientos y bueno, esperemos que en las próximas elecciones esto cambie un poco y que elijamos y sobre todo saquemos a las personas que tienen más de 20 años manejando presupuesto y que evidentemente no son transparentes con qué se hacen esos fondos. ¿Escuchabas, Serena, al señor Machuca hablar aquí hace un momento o no lo escuchabas? Que conecté y bueno, soy admiradora de todo el trabajo que lleva, sobre todo con la descentralización y definitivamente todos los días sale una información nueva que hasta nosotros que estamos involucrados o estamos tratando de llegar a las juntas comunales, todos los días sale algo nuevo y bueno, nos toca fiscalizar. Ahora, Serena, de lo que has planteado, lo pecaminoso es que se les dé ayudas económicas a los residentes que tengan relación con los empleados de la Junta Comunal. Pero los fondos de descentralización no están destinados para darle ayudas económicas o auxilios económicos a los miembros de la comunidad. Son para hacer inversiones que sirvan para resolver los problemas de las comunidades. No para dar auxilio de tanquecito de gallo, de zinc y nada de esas cosas, porque eso es clientelismo. Para eso no son los fondos de la descentralización. Estoy totalmente anuente de eso y cuando me refiero a ayudas, me refiero a proyectos que desarrollen en las comunidades y cuando me refiero, por ejemplo, proyectos para que los niños puedan evolucionar a nivel de educación. Los adultos de tercera edad, por ejemplo, en San Francisco, están todos cerrados en su casa porque no se les crea ninguna situación para que puedan ir y disfrutar entre ellos. Estamos hablando de que hay muchos fondos que no están siendo utilizados, que se pueden utilizar para que la comunidad esté mucho mejor. Estamos hablando de arreglar cosas en la comunidad. No estoy hablando en ningún momento de clientelismo, de que vayan directamente a llevarles el tanque de gas, jamás me refería a eso, pero sí me refiero que hay mucha necesidad y que los residentes a veces tampoco, o las personas que viven en el corregimiento, no entienden cómo funciona ese dinero y que por mucho tiempo piensan que pueden ir directamente a pedir lo que sea, que yo creo que también eso es lo que hace falta, hacer un poco más de docencia simplificada a los residentes para qué son los fondos de la descentralización. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Serena. Interesante la participación y la queja, que además la ha planteado también a través de videos en las redes sociales, la precandidata por la libre postulación a representante del corregimiento de San Francisco, Serena Bambas. Vamos al cambio y regresamos con nuestro siguiente invitado. Continuamos aquí en Cuarto Poder y bueno, sí, aquí estábamos conversando con el licenciado Francisco Bustamante, que se integra al programa esta mañana, pero yo sí me he quedado pensando con este tema de la descentralización, es a dónde queda esa plata. Yo no sé si es que no se acuerdan de un caso. ¿De dónde sale y dónde queda? No, ¿dónde queda? Porque sabemos dónde sale. Porque eso pasa por la asamblea, de que eso pasa por la asamblea, eso pasa por la asamblea. Es que el tema teoría, es, según Juan Diego, ¿no? ¿Dónde queda? Mira lo que dijo el licenciado Machuca. Queda no en todos los municipios, en algunos municipios, como vimos hoy en el diario La Prensa. ¿Cómo es posible que le han dado, creo que un poco más de 5 millones a Capira, pero en los últimos 3 meses le han dado más del 80% de esos 5 millones? Explíquenme eso. O sea, no se ven obras, pero sí se ven vallas. Entonces, ¿quiénes deben estar detrás de eso? No los que dan la plata, obviamente, porque ellos saben a quién se la están dando, sino que aquellos que deben estar fiscalizando el sistema. ¿Quién es el Tribunal Electoral o no? Yo no me equivoco. O sea,
Debería. El electoral debería estar en eso. Porque los que están entregando el dinero, porque muchos dicen, no, es que Contraloría, no, pero es que esto ya pasó por Contraloría. Es una plata que está allí. ¿A quién se le asigna Sí, y quién la recibe? Ahora, la parte Contraloría, de la historia, porque eso sí tiene que ver con política. claro, la Contraloría tiene el deber, o la función por lo menos, de hacer el control posterior. Porque lo que estamos cuestionando es la utilización. Exactamente, Guido, tú has dado en el clavo. Pero esa ya es la parte posterior al asunto. Posterior, correcto. Sí, la previa. Por ese control La posterior previa. fue O sea, que espérate. surgieron los escándalos surgió el escándalo de las juntas Claro. comunales en la campaña del 2014. No solamente eso, y vayamos más Entonces, allá. Ese mismo modelo acerca de que yo saco la plata, paso por todo el proceso y la dejo guardada, ¿no recuerdan ustedes algo que se llamaba el PAN? Eso no era lo mismo que se hacía en la época del PAN. Pan, Pan, fistas. FUS, y yo no sé ni cómo se llama ahora, pero se hizo ya en el pasado. Gente tuvo que subir y bajar escaleras, producto de eso. Entonces yo no sé, al final yo sospecho que el que va a terminar perjudicado va a ser el director de la Autoridad de Descentralización, porque es que la gente piensa que se pueden hacer ese tipo de cosas por encima de la ley y que eso no tiene consecuencias. Dice que no salen de Va a ahí. tener consecuencias, obviamente. Va a tener consecuencias. bueno, En algún momento, pero- según el invitado anterior, Machuca, esos fondos son extras. No Eso son, no los sale de ahí. no son los de descentralización. Se usa la Autoridad Nacional Por de eso que voy por encima pero son acerca extras. de la, además de que se utiliza la autoridad de la descentralización cuyo fin no es ese, independientemente si el fondo es de la descentralización o no, no se pueden estar utilizando fondos públicos para hacer política, uno, dos, y no puede haber discrecionalidad en el uso de fondos públicos para hacer lo que te dé la gana. O sea, salvo lo que puede estar ocurriendo ahora mismo en el Estado, pero bueno, eso es un tema que, de verdad, o sea, eso pasa por los controles previos requeridos, entre ellos la Asamblea, con el auspicio de la Asamblea, entra, según lo que dice el señor Machuca, una especie de fondo común y de ahí entonces comienza Se la reparte. distribución, la repartidera. Bueno. Y ya vimos, por lo menos el caso que plantea la prensa, que esto lo descubre la prensa es porque la prensa hace un trabajo de buscar escafit por escafit, es decir, orden de compra y registro por registro, Más de 3.000 registros. para poder entender lo que ha ocurrido y en el caso particular que hoy plantea, lo de Capira, ¿no? No, Capira es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchos otros. Nada pero más. por supuesto. Bueno, Caso específico. Una nota luctuosa, que es obligante mencionarlo. Falleció esta madrugada el empresario de origen griego, Arámbalos Bobis Anetatos. Paja su Así alma, que paz a su alma y conocidísimo. solidaridad a sus familiares. Un empresario notable en Panamá que llegó a los 15 años a Panamá con una mano adelante y otra atrás y construyó un imperio a fuerza de trabajo. Muy bien. Porque sí se puede. Sí se puede hacer las cosas correctamente. Claro, lo que ocurre es que cada vez son menos los que quieren agarrar el camino largo y más los que quieren agarrar el camino corto. Y lamentablemente ese camino corto va en la política, pues. Sí. La forma más rápida Entre de hacerse otras. rico, pues, parece. Bueno, Entre otras, sí. Pero nos acompaña esta mañana el licenciado Bustamante. Vamos a hablar un poco acerca de la Caja de Seguro Social. Guido, Flor, ¿no? oye, don Francisco, además también, ahora que estamos en época de sequía del clima, que más o menos ha comenzado a llover, también conoce el tema, para que sepan. Ayer me chateó y me dio un par de tips muy interesantes sobre cómo debería manejarse el tema de la escasez de agua. Que se está afrontando sobre todo en el área de Azuero, ¿no? Sí, ¿no? Así es. El sector agropecuario sufriendo. Hay sequía en Azuero y sequía también en la Caja ¿Cuál de es su Seguro Social. propuesta, licenciado Bustamante? Antes de hablar de sequía, no que quedamos a hablar del seguro. Tres. Claro, hablemos del seguro. Sequía del seguro. Hablemos De la sequía en el del seguro. Hablemos de la sequía en el seguro. Sí. No sé si el licenciado Bustamante quiere hablar de la sequía también en Azuero, pero creo que hay un problema de sequía en ambos lugares. Yo hice una serie de comentarios justo por el tema de la sequía porque en mi vida previa yo fui gerente de crédito agropecuario del Banco Nacional. En su vida previa. Sí, hace 40 años. Ha tenido varias vidas. Es vidas feo. Flor no había nacido. Como los gatos. Flor no había Vida nacido. previa. de la época de jingle de McDonald's de Guido. Sí, y entonces ya eso era un problema en aquella ocasión. Ya era un problema el tema de la sequía. Ya existía Sarigua, ya había todo ese problema. Y como gerente agropecuario, nosotros nos dedicamos, hicimos un programa especial de apertura de pozos en el Arco Seco. Y asignamos una cantidad de fondos y además pusimos una tasa favorable y plazo relativamente cómodo, 5 años o más, de manera tal que la inversión le permitiera a los ganaderos contar con agua.
no llegamos a 10 los pozos que la gente decidió hacer. No hubo una reacción de los ganaderos en ese momento, sino que simplemente no aceptaron la propuesta. Y hago el comentario porque realmente el problema de la sequía es un problema que nos afecta a todos. Siento yo de que las malas prácticas, el desarrollo de una ganadería incontrolable, que ya no tiene las rentabilidades que antes tenía, pues es parte del problema y yo creo que hay que hacer un replanteamiento total. La frontera agropecuaria está al límite. La distribución entre tierras dedicadas a la agricultura, tierras dedicadas a la ganadería, más los montes de reserva, no da para más. Entonces sí, definitivamente hay que hacer un trabajo muy importante de recapturar o rescatar las aguas subterráneas y canalizarlas para poder manejar el tema de una manera más eficiente. Esa es un poco la... Y el tema de la reforestación también es importante, un tema, porque las sequías no son en Azuero por casualidad. No es Si bien estamos padeciendo todo el país una temporada seca extendida, en Azuero se agrava por el tema de la tala y el sistema de producción agropecuaria, ¿no? La migración de los agricultores, los pequeños productores hacia el área de la cuenca del Caribe traslada el problema a la cuenca. Hoy día, lo que hemos podido visitar la cuenca en los últimos años, vemos que también hay una deforestación profunda. De manera tal de que eso nos lleva a un replanteamiento del modelo económico de Panamá. Si nosotros queremos ir a varias cosas, modernizar la economía panameña y por otro lado atender estos problemas ambientales, no hay otra manera de que hacer una reforma integral de la forma como se produce en Panamá. Y doy un ejemplo, que lo siempre digo, Holanda es un país ártico, ártico sí, tiene unos 40.000 kilómetros y es el gran productor de alimentos. Y lo hace bajo condiciones muy especiales de tecnología. Vamos al otro lado. Israel tiene 20.000 kilómetros, un clima desértico y es un gran productor de alimentos dentro de esos desiertos y exporta. Tecnología también. Vamos a Singapur, es un país de 700 kilómetros, una isla grande con un montón de islitas pequeñas y es una gran economía. Y la gran diferencia, Panamá es un país con 80.000, casi 78.000 kilómetros cuadrados, con muchos bosques, con muchas aguas todavía, y tenemos una agricultura de muy baja productividad y tenemos una economía concentrada en el área transitista y con un gran desperdicio de recursos. Entonces yo creo que el nuevo gobierno que llegue tiene que trabajar a dos manos. Una primera mano destinada a rescatar rápidamente el empleo ese de baja productividad, pero que le da ingresos a las personas a través de las pequeñas, micro y pequeñas empresas, y un gran esfuerzo en sentar las bases para una modernización del sector agropecuario, en el cual acabemos con esa deforestación que es parte del problema que estamos viviendo en el cambio climático que afecta al mundo. Esa es un poco la visión que tengo del tema. Don Francisco, pero hace 40 años había sequías en Azuero, pero no había sequía en la Caja del Seguro Social. Y ahora hay sequía en prácticamente todos los programas. En Azuero la Caja del Seguro Social y ahora todos los programas prácticamente. Sí, ya también, porque ya no es solo el IBM. El IBM es el más crítico, pero prácticamente en todos hay un problema. Y casualmente, ahora que usted mencionaba la tecnología en Israel y en Holanda, la tecnología al alcance de la Caja del Seguro Social, donde se han invertido gran cantidad de recursos para sistemas tecnológicos, nada, cero, no se aplica, todavía no se leen. O sea, yo me acuerdo cuando el doctor Lau iniciaba su gestión, hace casi 4 años, planteó que ese era un problema, que era el primer problema que iban a tratar de resolver. Y hoy a 4 años... Sigue siendo el primero. Sigue siendo el primero. Así es. Sí, y yo debo decir que efectivamente el doctor Lau tenía un buen diagnóstico y una propuesta válida de qué hacer con esa institución. Como lo he dicho en otras ocasiones, coincidieron varios factores. El primer factor que tuvimos fue, nosotros entramos el 1 de octubre a la caja y el 11 de marzo del siguiente año, 5 meses después, se decreta la pandemia. Eso cambió mucho las prioridades. Pero ya había una propuesta de modernización y de comunicación de los sistemas.
Eso se empantanó, dejó de ser prioridad para el Estado Nacional y quedó atravesado en la burocracia que rodea la caja. De la administración va a la Junta Directiva, de la Junta Directiva va al MINSA, del MINSA va al MEF, del MEF va a la presidencia, de la presidencia va al gabinete. Y en ese camino se quedó trabado el proyecto, de manera tal de que eso fue el gran problema. Yo se lo digo al doctor Lau de Puyo, mira, Enrique, si nosotros hubiéramos logrado hacer ese proyecto en los 2 primeros años, como estaba planeado, en este tercer año de gobierno, ya tendríamos estados financieros actualizados, tendríamos una mejor visión de las potencialidades del fondo de inversión, tendríamos un sistema de citas funcionando, tendríamos un sistema de gestión de medicamentos óptimo, pero todo eso se atrasó porque el sistema de modernización de la caja se quedó atascado. De manera tal de que no se atendió. Efectivamente, hoy el problema ya no es el IBM SBD, beneficio específico definido, mal llamado solidario, sino que ahora el problema ya está atacando tanto el programa de riesgos profesionales como el programa de enfermedad y maternidad. Es decir, ya se están tocando reservas de todos los programas, lo cual nos lleva a la siguiente fase. Yo soy un convencido de que este es un problema de cómo gestionar la seguridad social en Panamá, y lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente. Cuando yo escucho a los políticos ofreciendo soluciones, todos tuvieron su oportunidad. Los PRD, los Cambio Democrático, los panameñistas, Molirena, que estaba en todos, y definitivamente ninguno hizo nada. Tal vez dos precandidatos tuvieron alguna excusa o no son parte de este karma. Martín Torrijos, que se atrevió a hacer la reforma inicial y que quedó estancada en el camino, y Ricardo Lombana, que no ha sido parte del problema. Pero todos los que aspiran a gobernar, pasaron por allí. Todos pasaron por ahí. Y hay uno que fue directora. Es más, hay un precandidato que en mi director. cara dijo que no iban a tocar el problema. Sí. Se negaron a tocar el problema. Entonces, yo creo de que el problema de la Caja de Seguro Social es un problema de seguridad social. Yo creo que no debería ser parte de la discusión política, porque lo que se está sirviendo es para que se estén echando culpas unos a los otros y no hay soluciones. Yo creo que lo que cabe aquí es sentarse, valga la expresión patrióticamente, es una palabra que se dice, pero que no se vive, y que empecemos a trabajar una solución nacional, una solución de Estado. Siempre se ha planteado que hay digámoslo así, dualidad y por lo tanto desperdicio de recursos públicos. Al fin y al cabo, si bien los de la Caja del Seguro Social son mixtos, porque una parte lo aportan los trabajadores, otra los patronos o empleadores y otra el Estado, la dualidad, hay aportes de dineros públicos, la dualidad esa entre MINSA y Caja de Seguro Social ofreciendo servicios de salud. A eso me refiero cuando yo digo que hay que hacer un replanteamiento de la seguridad social. Gracias por el comentario, Guido. Yo, cuando empecé en octubre del 2019, creía en una solución manteniendo una estructura como existe hoy. 4 años después, casi transcurrido, yo siento de que ese modelo ya no sirve, ya no responde a las necesidades. Yo creo en la necesidad de un sistema universal de salud, donde el sistema de salud esté manejado por una institución y el sistema de pensiones por otra institución, y que el MINSA se dedique a lo que es un ministerio, a fijar políticas, a fijar metas y a pedir resultados a las entidades que ejecutan. Mientras tú tengas un ministerio ejecutando cosas y no que son aquellas de la fijación de políticas, tú vas a tener el problema ese de la dualidad. Y además tenemos un sistema que es tricéfalo. Tienes una parte que maneja el MINSA, una parte que maneja la Caja y una parte que maneja el sector privado. Entonces, pero la política que articule la atención de esa población no existe. Mira, yo calculé la otra vez, yo le decía al doctor Lau, de que si tú hicieras un cálculo de $50 mensuales por los 300.000 trabajadores que no están cubiertos por la seguridad, eso me estaba dando, creo que eran $180 millones al año, que no es gran cosa de cantidad, que perfectamente podían pasarle al seguro y darle cobertura a esa población que hoy no tiene.
Pero eso implicaría lo que estábamos hablando en el caso de la descentralización. Usar los dineros para atender las necesidades de la población, no de los grupos políticos. De manera tal de que, sí, yo creo que ese sistema dual es perverso, ha sido ineficiente, duplica gastos, no beneficia totalmente a la población, tenemos bolsones de población no atendida y tenemos también problemas en la medicina privada. Yo te cuento, yo he ido a buscar, yo tuve necesidad de un oncólogo hace un tiempo atrás y el que más cerca me daba cita pagando era 15 días y el promedio era mes y medio, pagando. Me pude atender porque un amigo de un amigo sacó un viernes en la noche que se iba y me atendió. Entonces, oncología es una enfermedad, una área que no estamos atendiendo bien. Neurología tampoco. Cardiología tampoco. Entonces tenemos una serie de áreas críticas porque hay un problema. Y por otro lado, lo voy a decir, tenemos grupos que se niegan que Panamá traiga médicos en esas áreas donde necesitamos urgentemente atención. Y que hay doctores en Panamá que tampoco quieren trabajar en esas áreas. En esas áreas van varias cosas. Primero, son pocos. Segundo, les es más rentable el sector privado. Así es. Claro. Exactamente. Y por otro lado, la formación de médicos también. Te voy a decir una cosa. Tú sabes que el Seguro Social tiene más de 160 médicos demandados, que el Seguro los mandó a estudiar y simplemente abandonaron los puestos. No quisieron ir donde los mandaba el Seguro. No cumplieron van con el esas demandas? compromiso. Esas demandas están puestas y se les ha puesto y están pagando. Pero fíjate el arreglo que tenían estos médicos. Primero no firmaban nada. Después firmaban un compromiso y después tenían uno que pagaban, si no cumplían, pagaban el 60% de lo que costaba la atención, la educación de ellos. Eso es la especialidad, me En las imagino. especialidades. Eso se quitó y muchos se iban simplemente. Yo tengo el caso de un médico que me llamaron mucha gente, se especializó en el huesito derecho de la pierna izquierda, de la rodilla, y el tipo tenía que ir a las tablas, no quería ir porque eso estaba muy lejos. Bueno, a veces Entonces, también tienen razones válidas, ¿no? No tiene ninguna razón, Nunca. porque tú hiciste un contrato Claro, que que hay ibas un a ir para compromiso, hay un allá. compromiso. En el caso de los compromisos, 100%. Tú te comprometiste a ir para allá y te dieron una beca, te dieron una cosa, no quería ir, No, te pagan. te pagan todo. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos también muchas cosas que atender. Y eso no es solamente con los médicos, los economistas, ustedes los profesionales, los abogados, todos protegidos. Este es un país de protegidos. Eso no puede seguir. Bueno, en el caso de los periodistas no somos protegidos. No Sí, tiene no. ley. No tenemos ley. Ah, bueno. Y No, creo que acuérdese los abogados que- tampoco, ¿no? Los No, abogados, los abogados sí, 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 los sí. abogados tienen una ley que impide que un Tiene que no ser- nacional panameño tiene que ser ejerza el derecho, nacional. igual que Claro. 60 y pico profesiones y oficios. Entonces, yo digo, sí, yo creo que definitivamente el modelo de gestión de la seguridad social tiene que ser replanteado. Yo considero que tiene que haber un sistema universal de salud, tiene que haber flexibilidad para poder en el país buscar esas especialidades que no tenemos. Y usted mencionaba los dos que son, bueno, todavía no son, pero son precandidatos que no tienen que ver con el tema. Uno de ellos... No tienen karma. Sí, no tienen karma. Uno de ellos porque gestionó la última reforma que se hizo, pero además recordé que durante esa gestión se hizo también la hoja de ruta para la unificación De los sistemas. para el sistema de salud universal. así es. Y ahí se quedó engavetada. No se le dio seguimiento. Y eso fue un trabajo conjunto, patriótico, porque ahí intervino el Estado, particulares, médicos, etcétera, y diseñaron una hoja de ruta que ahí está. Y por eso mencioné. Habría que actualizarla había un solamente. camino que ninguno quiso seguir. Y es más, hubo gente que dijo, no lo vamos a hacer porque eso no es problema. Pero ahí sí que hay que poner distancia entre lo que en su momento hizo Martín Torrijos, obviamente, y lo que no hicieron los que vinieron después. Yo creo que ahí sí, hay una diferencia en Por eso. eso, pero yo digo, si nos sentamos a discutir eso, no vamos a buscar la solución. Claro. Yo creo que tenemos que, por eso digo, sacar este tema de la discusión política y decir, señores, todos ustedes los partidos, siéntense ahora, trabajemos, resuelve. y porque el que se vaya a sentar va a tener que resolver el problema. Claro que sí. Bueno, Digo, porque no creo que va a seguir pateando la pelota. vamos a un cambio, don Francisco, y regresamos con la parte final del programa y las conclusiones sobre este tema que no termina de resolverse. Ya volvemos. Oye, las escenas ahí del portacontenedores inmenso
que seguramente pasó por el canal ampliado, vieron que una buena noticia, aunque hay medios que la han dado como mala. Sí, sí, claro. La autoridad del Canal de Panamá salió prácticamente indemne. Casi de- ilesa. Casi ilesa, Entre lo porque que sí. Un pedían. rasponcito, un No, rasponcito. Claro, un rasponcito. entre lo Bueno, que de pedían y lo que 35 millones, pero le tienen que devolver 20.6. Exacto. O sea, la diferencia son 14 punto algo millones de 671 que aspiraba el Grupo Unidos por el Canal. Creo que ese es ver el vaso Bueno. medio lleno, ¿no? Bueno, Así es. listo. Don Francisco, entonces, el tema del seguro debe ser sacado de la política. De la discusión Pero, política. de la discusión política. Pero, sin embargo, es un tema que debería ser un tema de Estado. Y para los temas de Estado, en las democracias, están los partidos políticos, entre otras cosas. No son los únicos actores, pero tienen que estar presentes, porque cuando llegan al poder, por lo general llegan los partidos políticos. Y ellos son los que les toca hacer los cambios y dar las respuestas. Por eso en el diálogo se invitaron a los partidos políticos que estuvieran presentes y la verdad que fue lamentable la participación de Sí. los partidos políticos. Eso se criticó desde el día Sí, 1. pero fue lamentable la participación porque unos no fueron, otros mandaban a cualquier persona para el diálogo y otros se quedaban callados. De manera tal de que salvo uno o dos de los 5 que estaban ahí presentes, realmente fue un esfuerzo inútil tratar de incorporarlo en esa etapa. Definitivamente los diputados son los que van a aprobar las reformas que hay que hacer. Son parte de la discusión. Lo que yo estoy diciendo es que no puede ninguno de estos partidos con legitimidad pararse a decir que yo voy a resolver el problema porque ya tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Yo lo que estoy diciendo es que ellos deberían, así como hubo un intento de pacto de caballeros, hacer un pacto y sentarse ellos, mesas particulares, y gestionar una solución que debe ser adoptada y conocida por todos, de manera tal que el que llegue al poder, cualquiera que llegue, conozca todos los avances que se han hecho. ¿Suena ilusorio? Sí. Algunos dirán que ingenuo, tal vez. Pero mientras nosotros no depongamos actitudes partidistas de ocasión y empecemos a pensar seriamente que este es un problema que afecta el tejido social y la estabilidad del país, estamos abonando Ahora, licenciado, tormentas. pero lo que no aguanta el seguro es un diálogo más. No, mira que no estoy O sea, hablando que el de candidato diálogo. que venga y que me diga, no, es que vamos a analizar, no analizar nada, aquí ya todo se ha analizado. Por eso hay que todo se ha documentar. analizado. Eso tiene que documentarse y una propuesta. Esto es lo que hay. Esto es lo que queremos que debe hacer. Y te voy a decir una cosa más. Más, si revisamos lo de la OIT realmente es bien clara en lo Y que... yo, no, y te voy a decir una cosa. mensaje que manda. Yo no creo. Yo creo que las medidas paramétricas son necesarias. Pero sería un error mayúsculo empezar por ahí. Obviamente, sí, usted lo ha dicho varias veces, Es claro. un error empezar por ahí. Porque Sí, tú no no. le puedes decir a una persona, vas a tener que pagar más por un servicio que te Primero, estoy dando mal claro, y que no te garantizo que lo primero voy a hay que hacer. no corregir- limpien la casa. Primero hay que corregir una serie de ineficiencias, entre otras una cantidad de terrenos que tiene la Caja del Seguro Social improductivos que valen cualquier cantidad de dinero. millones. Terrenos frente al mar te incluso, digo por qué. en la provincia de Coclé. Coclé. En todos lados Y tienen en Panamá Chiriquí también. Mira, en San Carlos. hay Hasta 2 o Coquete. 3 terrenos que son las joyas de la corona. Tú tienes el Causeway, tú tienes un lote en el Corredor Sur y tienes uno en Coclé que son como 70 hectáreas que va de la orilla del mar A la carretera. a la carretera Frente al mar. frente al mar. Es un espectáculo. Pero la ley que tiene el seguro solamente puede vender, no puede hacer nada. No puede desarrollarlo, no puede concesionarlo, tiene que venderlo. Y te voy a decir algo. En plena pandemia hubo gente que se me acercó y me decía, mire, su director, esos terrenos son buenos, pero hay que bajarles el precio. Imagínese. Yo no los miraba y decía, este tipo, ¿de qué me está viendo la cara? Bueno, Entonces lo que te digo, sí, ahí hay un activo importante que no se ha podido desarrollar porque la ley no lo permite. Y ante eso yo al final digo, mejor ni lo toco. bueno. Así es. Bueno, Gracias, Francisco, licenciado. muchas gracias por Gracias a su ustedes. presencia y sus aportes siempre importantes y interesantes. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Bronchi en RPC Televisión, en CIS New Orleans, Investigación Criminal Naval. Nos vemos mañana.